Bueno, hola a todos. Hoy estoy en lo que es la estación de tren, el paraje, no sé cómo se dice, de Las Palmas. Hoy voy a grabar un video sobre curiosidades de Argentina que ni los argentinos sabíamos. Algunas por ahí sí, otras por ahí no. Bueno, por lo menos yo la mayoría no las sabía. Pero se me ocurrió la idea de ir a algún lugar y grabarlo en otro lado. I'm a shingle lady, I'm a shingle lady. Shingle, o sea, shingle. Shingle. Bueno, encontramos un lugar súper lindo para grabar el video de hoy. A ver, sí, estoy en propiedad privada, esto es un campo. Y si viene alguien le explico, no estoy haciendo nada malo. Más allá de meterme en propiedad privada, bueno, no importa. Lo que hoy les tengo preparado son curiosidades sobre Argentina. Así que vamos a hacer estas 23 curiosidades sobre Argentina. Primera provincia, Catamarca. Vamos a ir en orden alfabético. El salar más largo de todo el mundo está en Catamarca y se llama Salar de Antofalla. Este salar es uno de los lugares más aislados e inhóspitos de todo nuestro país, ya que se encuentra al noroeste de la provincia de Catamarca, es decir, una zona casi deshabitada por completo. Algo curioso de este salar es que hay un conjunto de lagunas que se llaman Ojo de Campo, y una de estas lagunas es notoriamente llamativa ya que es de color rojo y es espectacular. El pueblo más cercano a este salar se llama Antofalla y en 2012 recién le llegó la energía eléctrica a este pueblo. Otra curiosidad de la provincia de Catamarca es que se encuentra compartido con Chile, ya que está en la frontera, el volcán más alto de todo el mundo. Y del lado argentino del volcán se encuentra un pequeño cráter que tiene un lago, es decir, hay un pequeño lago a 6.400 metros sobre el nivel del mar, lo que lo transforma en el lago más alto de todo el mundo. Y otra curiosidad de Catamarca es que se encuentra una de las pocas minas de rodocrosita en todo el mundo, que es una piedra preciosa y un mineral muy cotizado entre coleccionistas. Segunda provincia. Provincia de Chaco. Todos sabemos que el idioma oficial de Argentina es el español, pero hay dos provincias que además del español tienen dos idiomas cooficiales. Y Chaco es una de estas provincias que tiene a los idiomas Com, Mocoit y Wichi como idiomas cooficiales de la provincia. Otra curiosidad es que Chaco fue territorio nacional hasta 1952, que se lo declara provincia. Pero no se llamaba Chaco, se lo llamó provincia Presidente Perón y después le pusieron Chaco. Tercera curiosidad sobre Chaco. Entre la frontera de Chaco y Santiago del Estero ocurrió hace un par de miles de años una lluvia de meteoritos. Y se encontró en este lugar el segundo meteorito más grande de todo el mundo, el cual fue llamado el Chaco. Y una curiosidad sobre esto también es que en los años 90 un traficante, ilegal por supuesto, de Estados Unidos quiso robar el meteorito el Chaco, pero no pudo. Seguimos con la próxima provincia. Provincia de Chubut. Les hago una pregunta, ¿cuál es el dinosaurio más grande de todo el mundo? El dinosaurio más grande del mundo no es el Argentinosaurus, es el Patagontitán majorum. Y esto lo leí de un informe del CONICET. Bueno, en el sur del país hay bosques
petrificados, que quedaron petrificados en lo que es gran parte de la estepa patagónica. Lo curioso es que en Chubut se encuentra el bosque petrificado más grande de todo el mundo y se llama Bosque Petrificado Sarmiento. Todo lo que es la estepa patagónica hoy, o sea que sabemos que es una gran zona árida, un gran desierto, millones de años atrás era todo bosque, había mucha vegetación. ¿Qué pasa? Se empezó a elevar la cordillera de los Andes y el viento que traía humedad desde el Pacífico hacia el Atlántico dejó de poder pasar porque, claro, las montañas tomaron ya altura y el viento no pasó más. Bueno, y por último Chubut, algo que sabemos todos es que en la península de Valdés efectivamente hay avistaje de ballenas, pero por lo menos yo no sabía de que era uno de los puntos más importantes de todo el mundo en avistaje de ballenas. Próxima provincia. Provincia de Córdoba. Algo que muchos saben, que otros no sabemos y demás, es que en Córdoba está la universidad más antigua de nuestro país, que data de 1613. Curiosidad número 2 sobre la provincia de Córdoba. Todos conocemos la localidad de Villa General Belgrano. Bien, hay una historia sobre esta localidad. Originalmente se llamaba El Sauce, luego se pasó a llamar Villa Calamuchita. Pero avanzada la Segunda Guerra Mundial, había una gran comunidad de alemanes que prendieron fuego la bandera argentina en esta localidad. Y lo que decidió el gobierno nacional fue, bueno, queman nuestra bandera, entonces esto no se llama más Villa Calamuchita y se va a pasar a llamar Villa General Belgrano, como el creador de nuestra bandera. Otra curiosidad de la provincia es que, bueno, todos conocemos la laguna de Mar Chiquita. La curiosidad es que es una laguna salada y está entre las más grandes de todo el hemisferio occidental y el hemisferio sur, o sea, 3/4 del planeta. Última curiosidad sobre Córdoba. La temperatura más alta registrada en toda la historia de América del Sur fue en la provincia de Córdoba. En el año 1920, en la localidad de Villa María, se llegó a registrar la temperatura de 49.1 grados centígrados. Próxima provincia. Provincia de Corrientes. ¿Se acuerdan que les comenté que Chaco tenía, además del español, otro idioma cooficial? Corrientes fue la primera provincia en toda la Argentina en declarar otro idioma como oficial, que este idioma es el guaraní. Otra curiosidad es que, bueno, sabemos que están los esteros de Liberá, pero que junto al Pantanal, que es otro humedal que se encuentra entre Brasil, Bolivia y Paraguay, forman un gran sistema hidrográfico que es el segundo más grande de todo el mundo. Bueno, eso es todo lo que encontré sobre Corrientes. Próxima provincia. Provincia de Entre Ríos. El 15% de la provincia está compuesto por islas e incluso se puede considerar a esta provincia como una gran isla. Y otra curiosidad es que la reserva de agua superficial y de acuíferos de la provincia, de agua para consumo directo digamos, es 12 veces mayor que el resto de las provincias del país. Próxima provincia. Provincia de Formosa. La provincia de Formosa es una de las provincias con mayor biodiversidad de todo nuestro país. Y esta biodiversidad que tiene lo transforma en un destino turístico ideal. Podemos encontrar, por ejemplo, lugares como la Laguna Blanca y los bañados La Estrella. Otra curiosidad es que, yo veía los carteles siempre Formosa es hermosa o Formosa hermosa y ese juego de palabras que para mí era un juego de palabras nomás. No, Formosa realmente significa hermosa. Bueno, y otra curiosidad sobre esta provincia, acá la verdad es que si alguien que sabe de historia me está escuchando me va a querer cagar a trompadas porque es una simplificación extrema. Pero por lo que leí, no sé si será tan así, como que a nadie le importaba Formosa antes de la guerra con Paraguay. Como que Argentina decía, no sé si quiero ese territorio. Y Paraguay como que igual, como Formosa, what? Pero después de la guerra del Paraguay o durante,
empezó a cobrar muchísimo valor territorial. Y bueno, Argentina creo que la anexó después de la guerra. Próxima provincia. La provincia de Jujuy. Algo que me gustó mucho que leí es que Jujuy tiene uno de los porcentajes más altos de todo el mundo de mujeres que trabajan en minas. Y otro dato interesante de Jujuy, que bueno, hay muchos, pero yo tomé algunos nomás, es que en el año 2018 la National Geographic declaró a esta provincia como el segundo lugar más recomendado para visitar en todo el mundo. Próxima provincia. Provincia de La Pampa. La página web inglesa Luxury Travel, siempre tengo problemas con la palabra luxury, no sé cómo se pronuncia muy bien, así que yo digo luxury. Luxury Travel Guide se llama así todo. Declaró al restaurante llamado Pampa Roja, que se encuentra en Santa Rosa, como el mejor restaurante de toda la Argentina. Segundo dato curioso sobre La Pampa. En la localidad de Quemú hay un monumento bastante particular que se construyó en 1967. Es un monumento a John Kennedy. No se sabe muy bien por qué se construyó. Supongo que por el asesinato. Pero ¿por qué construyen un monumento acá del asesinato a Kennedy? O sea... Bueno, y por último sobre La Pampa, sí. La Pampa se llama La Pampa y sí hay un sector que corresponde a la ecorregión de llanura pampeana, pero en los papeles La Pampa es Patagonia en realidad. Así que se llama La Pampa, pero podría llamarse provincia de Patagonia tranquilamente y sería mucho más acertado. Próxima provincia. Provincia de La Rioja. Bueno, todos conocemos como La Rioja a la provincia, pero originalmente la provincia se llamaba Todos los Santos de la Nueva Rioja. Vieron que antes le ponían esos nombres como, no sé, Buenos Aires era Santa María de Todos los Buenos Aires o algo por el estilo. Bueno, La Rioja era así. Después quedó La Rioja, por supuesto. Otro dato curioso de La Rioja es que en Aymogasta se encuentra el árbol de olivos más viejo de toda América. Este árbol tiene más de 400 años de edad y todavía da olivos. Próxima provincia. Provincia de Mendoza. Algo que probablemente todo el mundo sabe, pero yo no lo sabía, así que lo incluí acá, es que Quino, el creador de Mafalda, mis aclaraciones son increíbles, nació en Mendoza. Yo no lo sabía. Y otro dato curioso de Mendoza que es súper interesante es que al sur hay una región que se llama La Payunia, que es una reserva natural, que es una de las zonas con mayor concentración de volcanes en todo el mundo. Esta región de La Payunia cuenta con alrededor de 800 volcanes. Próxima provincia. La provincia de Misiones. ¿Sabían que el único árbol comestible de todo el mundo, es decir, que se puede comer la madera del árbol, está en Misiones? Este árbol se llama Yacaritiá. El segundo dato curioso de Misiones es que fue el primer lugar en toda Argentina donde se empezó a consumir mate. El mate ingresó a través de la comunidad guaraní y de Misiones se distribuyó al resto del país. Y otro dato curioso de Misiones, que a mí me gustó mucho saberlo, es que, porque nosotros a veces, no sé, Buenos Aires, ¿por qué carajo se llama Buenos Aires? Porque había buen aire, o sea, malísimo. Bueno, Misiones se llama Misiones porque era la zona de las misiones jesuíticas. Así que nada, como eran las misiones jesuíticas en esta zona, se llama hoy en día Misiones, provincia de Misiones. Nada más.